Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso para iniciar nuestro boletín informativo que, como siempre, iniciamos por el segmento de España y que tenemos que iniciarlo con esa noticia con la que hoy ilustrábamos el editorial, que es el hecho de que La Voz de César Vidal va a seguir una temporada más en antena, la 12ª, gracias a sus oyentes. Y además ha alcanzado el objetivo del crowdfunding nada más y nada menos que 3 semanas antes, 21 días antes de que se cumpliera el plazo para concluirlo. Nosotros no nos vamos a cansar de decirlo. Hasta donde sabemos, somos el único programa de radio en el mundo que se mantiene por un sistema de crowdfunding. Somos el único programa de radio del mundo al que votan sus oyentes todos los años para ver si se quedan o se tienen que ir. No hay una selección más democrática de la permanencia de un programa de radio en el mundo que la que tiene el programa La Voz. Y por supuesto estamos absolutamente encantados de regresar el próximo mes de septiembre, a mediados de septiembre, con lo que será esa 12ª temporada. Insistimos, 12ª temporada que hubiera sido imposible si ustedes no nos hubieran votado una y otra vez a lo largo, pues fíjense ustedes, de más de una década, que se dice pronto. En fin, examinamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde-noche, César, para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes. Inmejorables noticias. La Voz de César Vidal, el programa de análisis, opinión y reflexión que se ha convertido en un referente de la radio digital en español, ha confirmado oficialmente, lo podíamos confirmar ayer por la tarde hora española, que regresaremos en septiembre para una nueva temporada. Esta continuidad ha sido posible gracias al respaldo directo de nuestros oyentes, quienes un año más han hecho historia con su generoso apoyo al crowdfunding que permite mantener vivo este espacio de libertad. Como en temporadas anteriores, la permanencia del programa no depende de patrocinadores, partidos políticos ni de grandes grupos de comunicación. La Voz se sostiene exclusivamente con las aportaciones voluntarias de nuestros seguidores, lo que nos garantiza independencia editorial y, sobre todo, fidelidad a los valores que caracterizan La Voz de César Vidal desde su fundación: verdad, libertad y dignidad. Muchas otras cosas: defensa de la vida, de la libertad. Del equipo de producción y redacción les queremos expresar nuestra gratitud enorme a todos los oyentes que han hecho posible alcanzar y superar el objetivo del crowdfunding para la próxima temporada. Una vez más, nuestros oyentes han demostrado que La Voz no es solo un programa, sino que es una comunidad comprometida con la verdad y con la defensa de los principios que cada día tratamos de transmitir. Nuestro director lo celebraba así: acabamos de superar el 100% del objetivo del crowdfunding. Dios mediante, en septiembre comenzará una nueva temporada de La Voz. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible, que Dios los bendiga, y por supuesto todos los demás miembros del equipo suscribimos estas palabras tuyas, César. No sé si lo puedo decir, pero estoy tan contenta que lo voy a decir. Anoche me confirmaba César que estaré yo también en la próxima temporada, así que verdaderamente hoy es un día de muchísima emoción. Está terminando mi primera temporada, me trabo, porque no ha podido ser mejor la experiencia en todos los aspectos: laboral, pero humano casi mejor. La nueva temporada, ya les podemos contar que comenzará el lunes 1 de septiembre, vendrá cargada de contenidos de actualidad, como siempre, análisis histórico, entrevistas, secciones culturales y ese
estilo tan claro, tan característico, tan documentado y sobre todo tan valiente, que tantos disgustos os lleva costando tantos años. César, desde el lanzamiento en 2014, La Voz de César Vidal ha crecido hasta convertirse en uno de los espacios en español más escuchados, no solo de España, no solo de Iberoamérica, de todo el mundo, gracias a una audiencia fiel que traspasa fronteras y que cada año ratifica su compromiso con un periodismo libre e independiente. Bueno, pues por segundo año, César, si Dios quiere, estaré con vosotros y pasaré de ser de esos oyentes que apoyan, que escuchan, a seguir siendo parte del equipo como en los últimos meses. Gracias a todos ustedes, la voz seguirá sonando. La segunda noticia de hoy en el plano español no tiene desperdicio. La UCO ha lanzado una redada colosal en la sede del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, en la calle de Ferraz, en Transportes y en Adif. Y además lo ha hecho precisamente en un intento de recoger todo el correo corporativo de Santos Cerdán, hasta hace pocas horas secretario de organización del Partido Socialista, en el marco de ese caso de corrupción, o si ustedes lo prefieren, de macrocorrupción, conocido como el caso Coldo. Esto no solamente se ha detenido en la sede del Partido Socialista, sino que ha implicado registros en Adif, en la Dirección General de Carreteras y en el Ministerio de Transporte, precisamente por esas adjudicaciones de obras públicas que podían estar manchadas profundamente por la corrupción. El Supremo ha citado ya a Santos Cerdán para que declare como investigado el próximo 30 de julio y ha dado la autorización para examinar su patrimonio después de que un informe de la UCO lo señalara como una figura central de la trama. Lo que va saliendo hasta ahora a la luz es impresionante. 5 empresarios y sus empresas están siendo investigados. Casi 500 cuentas bancarias se encuentran investigadas y todos tendrán que declarar ante el Tribunal Supremo entre el 4 y el 7 de julio. Y por si esto fuera poco, según la UCO, es evidente que Cerdán actuó de manera coordinada con José Luis Ábalos, a la sazón el número 2 del gobierno y el hombre de confianza de Pedro Sánchez y de Koldo García. Eso sí, encargándose además del reparto de las comisiones, totalmente muestras de corrupción que se concedían, que se entregaban, que se daban a cambio de contratos públicos. Esta es una trama tremenda. Suponemos que el gobierno querrá colocar el cortafuegos a la altura de Ábalos, pero no está nada claro que las llamas no acaben llegando hasta el Palacio de la Moncloa. Bueno, y hoy otro día, César, que me había costado muchísimo, llevaba yo toda la mañana recopilando las cositas mejores por peores del PSOE, pues esas declaraciones anoche de Ábalos en la cadena SER diciendo que él fue el gilipollas de Koldo y Santos Cerdán que le penetraron, perdón, en el ministerio, este señor siempre pensando en lo mismo, y al mediodía, en torno a la 1, de repente ha lanzado la UCO, por orden del juez del Supremo, una macroredada, y claro, nos hemos tenido que centrar en eso. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado este viernes al mediodía en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para clonar la cuenta de correo corporativo de Santos Cerdán, exsecretario de organización del partido. La operación ha formado parte de una serie de registros que se han producido a la vez y que han sido autorizados por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien investiga esa trama de corrupción vinculada a adjudicaciones de obra pública. Además de la sede socialista, los agentes acudían en paralelo, como digo, todo a la vez, a las oficinas de Adif, a la Dirección General de Carreteras y al Ministerio de Transportes. Todo ello con el objetivo de recabar documentación sobre licitaciones consideradas irregulares. La investigación también incluye el análisis de cuentas bancarias, muchas, de bienes inmuebles y de expedientes de obra pública relacionados con los implicados en la trama. El juez ha citado a Santos Cerdán, además, a declarar el próximo 30 de julio ya en calidad de investigador
investigado tras haber renunciado a su acta de diputado, lo que eliminaba su aforamiento. Lo que le ha pasado a Santos Cerdán es que se ha pasado de listo. El juez le había propuesto ir voluntariamente la semana que viene, él ha amenazado que con que o le retrasaban la cita o no iba a declarar, pues no sé si creyéndose que todavía contaba con privilegios de aforado, y el juez ha dicho así, pues vente a declarar el 30, pero vienes ya como imputado. También el magistrado ha autorizado investigar a fondo su patrimonio tras ese informe de la UCO que lo sitúa como figura central en el reparto de comisiones ilegales, presuntamente en colaboración con el exministro José Luis Ábalos y con el exasesor Koldo García. Parece ser además también que el enfado de Aldama viene de antes de su detención. Hemos sabido que es que Santos Cerdán lo acabó echando de la trama de corrupción cuando ya no lo necesitaban, cuando ya la estructura se había consolidado, porque querían repartir la parte de ingresos irregulares de Aldama al PSOE. Esto se está investigando. El registro de Ferraz, por cierto, llega un día después de que un camión de mudanzas retirara decenas de cajas de la sede del PSOE. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que Cerdán estuvo el fin de semana anterior en su antiguo despacho recogiendo sus pertenencias, algo que lamentan que el partido no impidiera. El PSOE, por cierto, ha dicho en redes sociales que en todas esas cajas lo que había eran condones para el orgullo gay, por llamarlo de alguna manera, pero vamos, a estas alturas pues no nos chupamos el dedo, ¿no? El auto del juez también autoriza el análisis de casi 500 cuentas bancarias, ya les decía que eran muchas, vinculadas a 5 empresarios imputados, entre ellos Antonio Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino, José Ruz y José Banchón Alonso Gurrola. Todos ellos tienen que declarar ante el Supremo entre el 4 y el 7 de julio, después de Cerdán, por lo tanto. El magistrado destaca que la competencia del Tribunal Supremo para llevar a cabo el caso, para seguir investigándolo, se fundamenta en el aforamiento de Ábalos como diputado, pero que esto también permite investigar a quienes habrían colaborado con él en hechos estrechamente relacionados. Según ese informe de la UCO que ya hemos mencionado, existen indicios consistentes de que Cerdán participaba en una red de adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones, llegando incluso a encargarse de repartir él los pagos entre implicados. El caso continúa, por tanto, en una fase clave, mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de una presunta trama de corrupción que está sacudiendo ya los cimientos del PSOE. Y de España nos vamos, como no podía ser menos, a Hispanoamérica, como hacemos todos los días, y nos encontramos en primer lugar en Colombia, donde se ha procedido a detener a una cuarta persona por su implicación en el intento de asesinato de Uribe. En este caso, el personaje se llama William Fernández Cruz González y está acusado de coordinar la huida de aquellos que estaban implicados en el atentado. Hay vídeos de la Fiscalía que sitúan a Cruz González en un vehículo muy cerca del lugar del atentado, reunido con otros detenidos y con un sospechoso al que todavía no se ha conseguido arrestar. Miguel Uribe, como ustedes recordarán, fue objeto de varios disparos durante un mitin en Bogotá el día 7 de junio. Inmediatamente detuvieron al que había realizado esos disparos, que era un adolescente de 15 años que se encuentra en prisión, y luego pues fueron deteniendo a Caterina Andrea Martínez, que era quien le había entregado el arma al asesino frustrado, y Carlos Eduardo Mora González, que era conductor del vehículo en fuga. Todavía el Miguel Uribe no se ha recuperado, sigue hospitalizado, tiene ahora mismo un pronóstico estable y la investigación continúa para identificar a todos los responsables de este atentado. Miramos a Iberoamérica, seguimos muy pendientes del senador Uribe. Las autoridades colombianas han arrestado a una cuarta persona presuntamente involucrada en el atentado contra Miguel Uribe, senador del partido opositor Centro Democrático, ya saben, candidato a la presidencia de Colombia, tiroteado recientemente. El ataque, que tuvo lugar el pasado 7 de junio durante un mitin político en Bogotá, dejó al senador gravemente herido tras recibir 3 balazos. Así sigue luchando por su vida. El nuevo detenido ha sido identificado
como William Fernando Cruz González. Según las investigaciones en curso, Cruz González habría jugado un papel clave en la coordinación de la huida de los sicarios implicados en el ataque. Concretamente, se le señala por recoger en un vehículo a los individuos encargados de entregar el arma al autor material del atentado, un menor de edad que está en prisión. De acuerdo con información revelada por la Fiscalía del país, varias grabaciones de vídeo sitúan a Cruz González cerca del Parque El Golfito, en el barrio bogotano de Modelia, reunido con otro de los detenidos y un tercer hombre que aún se encuentra prófugo de la justicia. Esta evidencia ha sido considerada clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. El atentado fue perpetrado por un adolescente de 15 años, quien disparó contra el senador. El menor se encuentra actualmente en prisión preventiva, acusado de intento de homicidio y de portar armas ilegalmente. Su implicación ha generado un fuerte impacto en la opinión pública por la corta edad del atacante y por las sospechas de una organización criminal detrás del hecho. Además del joven agresor y de Cruz González, otros dos individuos ya están detenidos hasta ahora. Caterina Andrea Martínez, de la que les hablábamos el otro día, señalada como la persona que le entregó al menor el arma utilizada en el ataque, y Carlos Eduardo Mora González, identificado como el conductor del vehículo en el que escaparon los implicados. Miguel Uribe es uno de los rostros más visibles de la oposición en Colombia y es una figura ascendente dentro del Centro Democrático. Continúa, ya saben, hospitalizado, ha sido operado 2 veces, su estado sería estable, pero las heridas recibidas requieren atención médica constante y mientras la investigación sigue abierta, por lo que las autoridades han asegurado que no descansarán hasta capturar a todos los responsables materiales e intelectuales del atentado. Este nuevo arresto refuerza la hipótesis de que el atentado fue planificado y ejecutado con una logística mucho más compleja de lo que parecía en un principio, lo que eleva la preocupación en torno a la seguridad de líderes políticos en Colombia, especialmente en este contexto preelectoral. Y nos vamos de Colombia a Ecuador, y nos vamos a Ecuador porque el gobierno de Ecuador está calibrando, está evaluando, está sopesando la posibilidad de adaptar su sistema penitenciario a un nuevo sistema penitenciario que sea semejante al que ha desarrollado en El Salvador Nayib Bukele. La verdad es que incluso hay una delegación ecuatoriana que ya viajó a El Salvador a finales de abril, que pudo ver cómo funcionaba el CECOT y otras prisiones y que, en fin, consideran que efectivamente esta puede ser la salida para el Ecuador. La verdad es que en el caso del Ecuador hay un contexto de violencia y de narcotráfico que obliga a tomar medidas muy enérgicas y no cabe la menor duda de que el sistema carcelario creado precisamente por Bukele en El Salvador podría ser una más que provechosa referencia. Y quien no quiere que la situación en su país siga empeorando para parecerse a Colombia es Daniel Noboa. El gobierno de Ecuador está evaluando nuevas estrategias para modernizar su sistema penitenciario, inspirándose en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esta revisión coincide con el proceso de construcción de 2 nuevas cárceles ordenadas por el presidente Daniel Noboa como parte de un plan más amplio para reforzar la seguridad nacional. El ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, ha informado que actualmente se están estudiando diversos proyectos carcelarios. Entre ellos destaca la experiencia adquirida por una delegación oficial que viajó a El Salvador a finales de abril. Durante su visita, los funcionarios ecuatorianos pudieron conocer de cerca el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el famoso CECOT, así como otras instalaciones y procesos que ya se aplican en ese país, que desde luego es un ejemplo de éxito de lucha contra el crimen. Reinberg destacaba que la delegación fue muy bien recibida y que tuvo acceso a toda la información necesaria para comprender en detalle el modelo de gestión penitenciaria de Bukele. Según el ministro, esta experiencia ha sido de gran utilidad y va a servir de referencia para la construcción y organización de los nuevos centros de reclusión en Ecuador. Una de las 2 cárceles en construcción estará ubicada en la provincia costera de Santa Elena y se espera que esté lista en aproximadamente 2 meses. Tendrá capacidad para albergar entre 700 y 800 personas
privadas de libertad. Esta infraestructura es parte de la respuesta del gobierno ecuatoriano ante el incremento de la violencia en el país. Desde hace varios meses, Ecuador, ya saben, porque aquí se lo contamos semanalmente, enfrenta una creciente ola de criminalidad impulsada por el avance de organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente en las regiones costeras. Ante este panorama, el presidente Noboa declaró un conflicto armado interno, calificando a las bandas criminales como grupos terroristas. Las nuevas cárceles y las reformas al sistema penitenciario buscan precisamente recuperar el control del Estado sobre los centros de detención y contener el poder de estas organizaciones delictivas. Y nos vamos del Ecuador a la información internacional y recalamos en primer lugar en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde Donald Trump, como con otras decisiones de este primer medio año de su mandato, está yendo adelante atrás 1, 2, 3, como era el antiguo baile de la yenca. Y realmente es así porque Donald Trump prácticamente nos había dado seguridad de que iba a atacar a Irán este fin de semana, en respaldo del Estado de Israel. Esto ha provocado dentro de Estados Unidos y especialmente en el movimiento MAGA una postura totalmente contraria a Donald Trump. Ha habido gente que ha hablado del final de la carrera política de Donald Trump, porque Donald Trump, en vez de haber cumplido sus promesas de sacar a Estados Unidos de todos los conflictos bélicos, no solo no ha conseguido acabar con la guerra de Ucrania, sino que además estaría dispuesto a arrastrar a Estados Unidos a la guerra contra Irán en beneficio de Israel. Y ante las disensiones que esto ha provocado dentro de su movimiento de seguidores, pero también ante la poca voluntad de los ciudadanos americanos de apoyar en una guerra a Israel, más del 70% de los ciudadanos americanos, voten o no voten, voten demócrata o republicano, son contrarios a ir a una guerra por Israel, y es algo que tenemos que comprender perfectamente. Bueno, pues Trump parece ser que ha echado el freno de momento y que en un plazo de 2 semanas va a decidir si Estados Unidos entra en la guerra contra Irán al lado de Israel o, por el contrario, lo que sucede es que se reanudan las negociaciones diplomáticas con Irán. Por supuesto, Trump ha dicho, y puede que sea verdad, pero puede ser una baladronada también, que sabe dónde está el ayatolá Ali Jamenei, que es un blanco fácil y que, bueno, de momento no piensa asesinarlo, lo cual es terrible. O sea, si las relaciones internacionales han llegado a un punto en el cual el presidente de una nación, hay otra que le dice que sabemos dónde vives, que te podemos matar, aunque de momento no lo vamos a hacer, es que ciertamente el derecho internacional y la diplomacia no están precisamente en sus mejores horas. Trump ha seguido insistiendo, porque es la baza que de alguna manera, bueno, pues aparenta mínimamente maquillar lo que es la agresión de Israel contra Irán. Ha salido diciendo aquello de que, bueno, que es que Irán no puede tener armamento nuclear porque eso sería una amenaza para Israel, para Estados Unidos y para el mundo. Bueno, habría que preguntarse por qué entonces anteriores administraciones americanas, en contra, por ejemplo, del criterio del presidente Kennedy, decidieron que Israel sí tuviera armamento nuclear, que al parecer no es un peligro para nadie. Israel tiene más de 500 ojivas nucleares, pero eso por lo visto no es ningún peligro para nadie. Es como una maceta de geranios que colocas en el balcón y que, en fin, lo que hace es alegrar y adornar el ambiente. La Casa Blanca confirmaba este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a tomar un plazo de 2 semanas para decidir sobre si su país se suma a una posible ofensiva militar contra Irán. Esta ventana temporal busca permitir que se desarrollen posibles negociaciones diplomáticas en torno al programa nuclear iraní, que era el plan original de Trump cuando Israel se lanzó a bombardear. El anuncio fue realizado
por la portavoz de la Casa Blanca, por Caroline Leavitt, quien leyó un mensaje oficial del presidente en el que se indicaba que ante la alta probabilidad de una futura negociación, Trump ha optado por aplazar su decisión a pesar de las presiones de Israel, considerando, decía el mensaje, que existe una alta probabilidad de que se celebren negociaciones con Irán en un futuro próximo. Tomaré mi decisión sobre si hacerlo o no en las próximas 2 semanas, dice expresamente el comunicado. El martes, Trump publicaba un mensaje en su propia red social, en Truth Social, en el que aseguraba saber la localización del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Aunque descartaba tomar medidas inmediatas, afirmaba que se trata de un blanco fácil, insinuando que Estados Unidos tiene capacidad para actuar de forma contundente y eliminarlo si lo considera necesario. Estas declaraciones intensifican el debate sobre un posible conflicto con Irán en un momento especialmente delicado para la seguridad internacional. La portavoz Leavitt también subrayaba que la prioridad de la actual administración Trump es impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Decía, Irán tiene todo lo que necesita para tener un arma nuclear, es una decisión que tiene que tomar el líder supremo, advertía. La Casa Blanca considera que la obtención de un arma nuclear por parte de Irán supondría una amenaza existencial, dicen, no solo para Israel, sino también para Estados Unidos y para la estabilidad mundial. Por ello, Trump mantiene abierta la posibilidad de intervenir militarmente si el régimen iraní cruza lo que Washington considera una línea roja. Mientras tanto, el gobierno estadounidense asegura que seguirá evaluando las opciones diplomáticas, pero sin descartar una acción militar si se considera que los esfuerzos de contención han fracasado. Las próximas 2 semanas van a ser, por tanto, clave para definir el rumbo que tomará la política exterior de Estados Unidos respecto a Irán. Y última cuestión que tenemos que decirles, hoy se presentó en el Museo de la Biblia de Washington la Biblia de estudio de quien ahora se dirige a ustedes. Se presentó de una manera verdaderamente conmovedora, de esas que no vas a olvidar en la vida, y además sucedía en el momento en que la primera edición de esa Biblia de estudio se agotaba en Amazon.com. Hay gente que había solicitado esa Biblia, que la tenía comprometida y va a tener que esperar un poquito más porque se ha agotado, y también en el momento en que en Amazon España esa Biblia ocupaba el puesto número 1 de libros sobre cristianismo. La verdad es que es algo de lo que debemos congratularnos. No les voy a repetir a ustedes porque no tendría ningún sentido lo que ha sido esa presentación, pero no quiero ocultarles la enorme alegría, el enorme gozo, la inmensa gratitud que tengo por toda la gente que asistió al acto y también al mismo tiempo por la respuesta de los lectores a esta Biblia de estudio que en última instancia lo que pretende es acercar a la gente más sencilla, pero también a la gente más erudita a la palabra de Dios, y que pretende hacerlo, como dice el propio Evangelio de Juan: estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y así tengáis vida eterna. Y hoy vamos a terminar el programa, César, como lo hemos empezado, hablando de grandes noticias para nosotros, para el equipo de La Voz y para nuestros oyentes que están con nosotros cada día del año. La Biblia de estudio de nuestro director, de César Vidal, no ha podido tener mejor acogida. En cuestión de días se ha colocado en el primer puesto de ventas en la categoría de libros de religión en Amazon España, convirtiéndose en un fenómeno editorial dentro del mundo cristiano de habla hispana. Este viernes ha sido presentada oficialmente en Washington, en un evento celebrado en el Museo de la Biblia que ha congregado a pastores, a periodistas, a académicos, a líderes cristianos y por supuesto a muchos lectores que querían estar presentes. Me ha soplado un pajarito, César, que la respuesta ha sido abrumadora, lleno total, muchas personas se han tenido que quedar de pie, muy buen ambiente y muestras de entusiasmo por parte de un público entregado, muy participativo. No era para menos, ya que la Biblia llega como una herramienta de enorme valor tanto para creyentes como para estudiosos de la escritura o simplemente personas que quieran formarse. Esta edición, fruto de años de trabajo, destaca por su combinación de rigor histórico, profundidad teológica y claridad expositiva. Contiene miles de notas explicativas, introducciones a cada libro, estudios sobre el contexto cultural, lingüístico y doctrinal. Además, esto me parece a mí lo más interesante, de mapas, tablas, parábolas, milagros y conexiones con el judaísmo y el islam. Se trata también de aprender de otras
religiones. Todo ello bajo una misma premisa: hacer que la palabra de Dios sea entendida, vivida y sobre todo defendida, que es algo que también hacemos en La Voz. César Vidal ha querido ofrecer una Biblia que no solo enseñe, sino que también forme. El objetivo ha sido claro: combatir la ignorancia bíblica, mal de nuestro mundo actual, reforzar la fe con argumentos sólidos y poner al alcance de todos, de todo el público, de cualquier persona en cualquier parte del mundo, una herramienta de estudio seria y accesible. El resultado, pues obviamente no ha pasado desapercibido. Esta Biblia de estudio promete convertirse en una referencia indispensable para predicadores, maestros, nuevos creyentes y, como decía yo, lectores curiosos, simplemente, por igual. A juzgar por la acogida en Amazon y en su presentación en Washington, el proyecto no solo ha sido un éxito, sino que puede suponer un antes y un después en la manera de acercarse a las escrituras en español. No lo tengo todavía, me tiene que llegar, pero por lo que he estado viendo, César, no hay nada parecido, así que desde luego deseando empezar una de mis lecturas de este verano. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, descansa este fin de semana y nos encontramos el lunes de la semana que viene. Feliz fin de semana, César, feliz fin de semana para el equipo, para todos los oyentes a los que reitero mi agradecimiento una vez más y por supuesto a ti, enhorabuena por esa acogida maravillosa. Un abrazo. Y ustedes no se nos vayan porque ya se dibuja sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos, como todos los viernes, para darles el anticipo de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana. Y después de eso, también como todos los viernes, tendremos una entrevista muy especial. Hoy tenemos un invitado que van ustedes a apreciar, que es extraordinariamente especial. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.